Bueno, ahora voy a explicar el tema 7 de el estrés y la ansiedad. Bueno, lo primero es saber que el miedo es una emoción básica del ser humano que nos sirve como mecanismo de defensa y nos alerta de situaciones de peligro. Nos ayuda a poder adaptarnos y sobrevivir. Y los siguientes conceptos están estrechamente relacionados con esta emoción. El estrés es una respuesta fisiológica a estímulos identificables. Es decir, por ejemplo, a un examen, algo que sabes que tienes, eso es estresante. Se manifiesta de forma involuntaria como un aumento en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, una mayor tensión muscular y una mayor lucidez mental. Y de forma voluntaria puede manifestarse como sentimientos de huida sentimientos de huida. Luego, la ansiedad es una experiencia subjetiva de cada persona lo vive de una forma, pero se llega a un acuerdo de que es una sensación desagradable y de intranquilidad que está relacionada con los acontecimientos de hechos futuros. A diferencia del estrés, la ansiedad puede estar provocada por un estímulo no identificable, o sea, puede ser real o no. La angustia es también está relacionada con el miedo, pero tiene predominancia física, o sea, los síntomas son más físicos. Y Sigmund Freud defendía que los sentimientos de angustia estaban relacionados con el miedo a la muerte. Vale, en el medio hospitalario, las causas del estrés y la ansiedad son diversas. Cada persona va a percibir las fuentes de ansiedad como de una manera distinta, atendiendo a múltiples factores. En el ambiente hospitalario, los principales estresantes son el aspecto físico, la enfermedad con sus síntomas, la alimentación. De factores cognitivos, vamos a centrarnos en los sentimientos de desesperanza, disposición de cambiar los hábitos, confianza con el equipo de sanitario. Y en factores del entorno encontramos la comodidad, la flexibilidad con las normas o los horarios y el apoyo social. Luego, en los síntomas de este estrés y ansiedad en el medio hospitalario, nos vamos a encontrar con síntomas físicos como disnea, o sea, dificultad para respirar, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, temblores y cefaleas. En los síntomas cognitivos vamos a encontrarnos con preocupación, irritabilidad, hipervigilia e dificultad para concentrarse. Y luego en síntomas conductuales vamos a encontrar hiperactividad, se van a morder las uñas, manosearse el pelo, la ropa, la irritación o la tartamudez. También, en vez de tartamudez, puede ser verborrea, que sería hablar mucho. Vale, ahora voy a explicar qué son los trastornos de ansiedad y cuáles son los más frecuentes. Los trastornos de ansiedad son los trastornos psiquiátricos que encontramos con más frecuencia en la población y repercuten importantemente en la vida del paciente. Se clasifican en base a sus características. El primer trastorno de ansiedad que podemos reconocer es el trastorno de pánico, que es un ataque de miedo súbito que alcanza su máxima expresión en minutos y no tiene síntomas previos. Se caracteriza por un mareo, aturdimiento, parestesias, náuseas, disnea, temblor, miedo incontrolable a la muerte y ya está. Vale, el TAG o trastorno de ansiedad generalizada es el
es el trastorno más frecuente de ansiedad. Y el paciente va a presentar una ansiedad constante que va a repercutir mucho en su vida, porque es muy difícil de controlar. El trastorno de ansiedad por separación suele darse más en casos infantiles y está relacionado con la separación a una persona u objeto o cosa o lugar a la que se le tenía mucho aprecio. Luego el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, es un trastorno en el que la persona frecuenta unos pensamientos intrusivos o no deseados e impulsivos, como imágenes que generan malestar. Para autorregular esta ansiedad que provoca, las personas desarrollan unas conductas o manías a modo de ritual, llegando a ser rutinario. A esto le llamamos compulsión. En algunos casos más graves, como pacientes crónicos, la frecuencia de estos rituales puede llegar a incrementar mucho, ya que aumenta de forma acumulativa si no se llevan a tratamiento. También pueden aparecer recaídas más frecuentes, como en pacientes que hayan sufrido TOC durante mucho tiempo, aun después de haberse curado. Jaume, con 27 años, que es un caso real, sufre de TOC y estuvo 6 meses durmiendo en una silla para no levantar los pies del suelo. El TEP, o trastorno de estrés postraumático, hace referencia al trastorno de ansiedad que aparece tras una situación traumática. Se identifica, se destaca por manifestar flashbacks. Puede provocar depresión, provoca depresión, irritabilidad, dificultad en el sueño y hipervigilia. Y por último, las fobias son miedos irracionales a estímulos concretos y provocan un impulso instintivo de huir o evitarlo. Algunos ejemplos de fobias son la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados; la agorafobia, que es el miedo irracional a no poder huir de una situación o lugar; la brontofobia, que son el miedo a los relámpagos o rayos; y la acrofobia, que sería el miedo a las alturas. Es algo innato como instinto de supervivencia, pero se vuelve fobia al alcanzar niveles intolerables e incontrolables, repercutiendo en la vida del paciente. Vale, las intervenciones que vamos a tomar ante el estrés y la ansiedad ante los síntomas de estrés y ansiedad deberá de valorarse con su médico en atención primaria, y tu médico te valorará si no derivarte a salud mental. Las medidas higiénicas y dietéticas que vamos a tomar, como recomendaciones profilácticas, van a ser mantener una dieta equilibrada, descansar bien, entre 6 y 8 horas, buscar un espacio para el ocio, tener un ocio sano, realizar actividad física y evitar el consumo de tóxicos o estimulantes. Luego, el tratamiento psicológico y farmacológico. La parte psicológica, existen dos tipos. Está la terapia cognitivo-conductual, que consiste en identificar el problema y identificar las conductas que ese problema te está causando, erradicando así el problema. Cuando entiendes lo que pasa, puedes revertirlo. Luego, las técnicas de relajación, que son técnicas para relajarse, y las más
utilizadas son la de respiración profunda, que sería inspirar y expirar, y luego la de relajación progresiva, que sería haciendo tensión y destensando diferentes zonas del cuerpo. El tratamiento farmacológico con psicofármacos debe estar recetado por el médico psiquiatra y debe mantener un seguimiento para mejorar, para observar la evolución. En casos de estrés se va a aplicar solo ansiolíticos, como son las benzodiazepinas, y en casos de ansiedad, como están relacionados con la depresión, el tratamiento va a consistir en antidepresivos y ansiolíticos. Muchas gracias.